Ha llegado el momento de que hablemos sobre la rentabilidad de Amazon Devoluciones. Sé que muchos de vosotros estáis pendientes y me decís y me preguntáis, Lexis, ¿cómo va el tema de la rentabilidad? Háblanos un poquito más, sé un poquito más extenso, porque queremos tener bastante más información sobre este asunto. Vale, pues vamos a hacer una cosa en este vídeo. Hasta ahora he comprado 6 cajas o palés de Amazon Devoluciones, ¿vale? Os voy a enseñar hasta ahora la rentabilidad que hemos obtenido, las cosas que se han vendido y cuánto beneficio hemos obtenido de cada caja que he pillado hasta ahora. Quiero que tengáis en cuenta una cosa, y es que hay muchas cosas que todavía no se han vendido, pero aún así también os los voy a enseñar porque tengo un Excel de cada caja con lo que se ha vendido, no se ha vendido y con las cosas que están rotas, incluso con las cosas que hemos regalado. Pero no solo eso, también te voy a enseñar al final del vídeo cómo comprar o cuál es la web que estoy utilizando actualmente para comprar las devoluciones de Amazon, y además también te voy a enseñar otra cosita muy importante: cómo estaban el tema de los relojes de Apple, que queréis verlos un poquito, cómo estaban, para ver físicamente en qué situación se encontraban por curiosidad. De todas maneras, que sepas que el enlace siempre te lo voy a dejar en la descripción de la web, y además con el descuento, ¿vale? Que si pones Lexis, L3XS, pues oye, te hacen un 12% de descuento, que parece una tontería, pero oye, es dinero, ¿eh? Es dinero. Así que pega el tú lo asiento, porque empezamos con el vídeo. Antes de todo y de seguir con el vídeo, quiero que entiendas una cosa: a mí me es indiferente que compres o no compres. Yo simplemente vengo a traeros la información de las cosas que yo hago. Te puede gustar más Amazon Devoluciones, te puede gustar menos Amazon Devoluciones, yo no vengo a venderte nada. Así que vosotros lo podéis tomar como algo de ocio, entretenido, por curiosidad, o como forma de negocio, o para sacaros un extra, o lo que queráis, o nada. Sencillamente le dais like al vídeo y pasáis al siguiente. Así que chavales, suscribiros, y activad la campanota. ¿Y qué pasa, manocetes? Aquí estamos en un nuevo vídeo. Mi nombre es Lexis y sí, hoy vamos a hablar de Amazon Devoluciones, de la rentabilidad y de todo eso que os trae la cabeza loquita. Porque así muchos de vosotros me estáis preguntando eso, la rentabilidad es lo que más os interesa. ¿Cuánto beneficio hemos obtenido hasta ahora? Voy a enseñaros absolutamente todas las cajas, pero como he dicho, tener en cuenta que hay muchísimas cosas que no se han vendido. La razón de muchas cosas que no se hayan vendido es porque no tengo prisa, no quiero tirar los precios. Si tuviese prisa, tiraría los precios y lo vendería todo en un momento, pero mi intención no es esa. Igual que vosotros, si decidís comprar algo en Amazon Devoluciones o alguna caja, tener en cuenta que eso se vaya vendiendo poco a poco. No tengáis prisa, no tiréis los precios, a no ser que necesitéis el dinero. Pero si necesitáis el dinero, por favor, no os metáis en Amazon Devoluciones. Solo hacerlo si evidentemente podéis invertir de manera tranquila y sin preocupaciones, porque así la rentabilidad se va a notar mucho. Vale, vamos a ir con la primera caja. La primera caja, la verdad es que fue bastante quebradero de cabeza, porque nos vinieron como 90 productos. Vale, esta es la primera caja que compramos. Fue un quebradero de cabeza porque, como podéis ver, había un montón de productos. Estamos hablando de que teníamos hasta 90 productos, ¿vale? Esto hizo que fuese bastante quebradero de cabeza el poder mirar absolutamente todos los productos, etc. Bueno, fue bastante rollo. Como veis, todo lo que está en rojo, ¿vale? Para que entendáis, todo lo que está en rojo es roto o estropeado. Los verdes que veis aquí son los que se han vendido, que como veis aquí en vendido hemos puesto todos los precios de todas las cosas que hemos vendido, y los que están así, en este caso, en esta caja así en blanquito, es que están puestos a la venta o que los tengo que comprobar o que todavía no se han vendido, ¿vale? Bueno, si empezáis a mirar, pues hay muchas cosillas que todavía no se han vendido, ¿vale? Sí que es cierto que en esta caja, por ejemplo, vinieron muchísimas cosas de libros y de cosas random, ¿vale? Que tengo que poner a la venta, que seguramente lo haga en un pack, pero evidentemente, como era bastante engorroso, pues todavía, pues no lo he hecho, por pereza, básicamente. Y esta fue de las cajas que tuvimos mucha mala suerte, porque hubo muchísimas cosas que vinieron estropeadas, ¿vale? Muchos auriculares estropeados. Ya sabéis que los auriculares, cuando son de botón, o los pequeñitos, o los auriculares grandes, tienes que tener mucha suerte, ¿vale? Más o menos el 50% vinieron bien y el 50% vinieron estropeados, para que nos hagamos una idea. Entonces, claro, en auriculares de estos grandes de valores muy altos, si te vienen estropeados, estropean bastante lo que es el profit del palé. Pero bueno, en general, la verdad es que vinieron bastante cosas estropeadas. Algunas cosas nos quedamos, que es lo que veis aquí en amarillo. Las cosas que veis en amarillo, pues son cosas que nos hemos quedado nosotros, ¿vale? Como podéis ver, que todavía quedan un montón de cosas por vender, libros y cosas de esas que se venderán, o venderé supongo que en packs. Y pongo la caja 20 euros, y a lo mejor hay en libros ahí 100 pavos, por ejemplo, ¿sabes? Para quitártelo de encima. Básicamente es como la morralla que te quieres quitar de encima, pero que hay otras personas que a lo mejor le puede venir bien, pues porque tiene una librería, una tienda de libros de segunda mano, etc. En esta caja cometí el primer error. Uno, el envío, evidentemente, pues lo tienes que pagar y no pasa absolutamente nada, pero el error más grande que cometí fue hacerlo por PayPal, ¿vale? Cuando lo haces por PayPal hay muchas comisiones entre medias, ¿vale? Entonces pagué muchas comisiones, pagué como 140 pavos simplemente en comisiones, tal, no sé qué, no sé cuál, que te lo traigan a casa, tal, y al final se me escapó un poco en ese aspecto, pero bueno, era el primero que pillaba y hay que pagar el pacto. Y ahora mismo estamos en un beneficio de menos 43. Esta fue la primera caja que compré, ¿vale? Como fue la primera que compré y prácticamente recuperé
obviamente, como estamos hablando, la inversión, ¿vale? Pues decidí coger y comprar otra para probar, es decir, para ver si había sido casualidad, que no había tenido demasiada suerte o no, ¿vale? De todas maneras, como os digo, todavía siguen quedando bastantes cosas que podemos vender o que están a la venta y que se venderán, pero como ya digo, no tengo prisa. Lo mejor de esto es ir tomándotelo tranquilamente para poder sacar el mayor profit posible. Si lo que quieres es venderlo de manera rápida, al final le vas a sacar un profit muy pequeño o no vas a sacar profit, así que poco a poco, tomároslo con calma y paciencia, paciencia. Vale, seguimos. Entonces luego dijimos, venga, vamos a pillar otro, pero no con tantos productos porque no me interesaba. Y digo, bueno, esta vez voy a pillar, en vez de una caja, vamos a intentar pillar un palé, ¿vale? Y entonces lo que hicimos fue pillar este palé, ¿vale? Este palé que estáis viendo aquí, que llevaba guitarras y llevaba muchos menos productos. Estamos hablando de que este ya llevaba unos 40 productos, que decías, bueno, 40 productos es más razonable. Ya no es porque lleve más o menos productos, sino también porque es un rollo hacerle fotos a todo, ponerlo todo en Wallapop o en varias páginas de estas de ventas de segunda mano. Bueno, que era bastante rollo. Entonces dijimos, venga, pues vamos a pillar con menos productos y cosas de tecnología, que es lo que a mí me gusta. Vale, para empezar, lo que os he dicho, lo que está en verde son cosas que hemos vendido ya y evidentemente pues ya hemos cobrado, ya tenemos el dinero y todo, porque esto hace ya bastante tiempo, ¿vale? Y lo rojo es cosas que están estropeadas. Por ejemplo, aquí nos vino una impresora que era la leche, de 200 y pico pavos, pero vino rota completamente, o sea, estropeada y rota por completo, así que directamente la tiramos a la basura. Y aquí también vino una lámpara, que la tengo todavía, y no es que esté exactamente rota, es decir, lleva como una especie de plástico, que a lo mejor ese repuesto se puede comprar y no vale mucho, pero está roto, tengo que comprobarlo. Si fuese así, a lo mejor la pieza te puede costar 20 euros, 30 euros, 50 euros, no lo sé, si la puedes pedir aparte, y podríamos venderlo, pues a lo mejor por 100 pavos o 150 euros la lámpara, que es una lámpara de estas inteligentes, que está chulísima, ¿vale? Que está brutal. Pero bueno, vale, en este caso, lo que tuvimos que hacer básicamente, pues es, nada, directamente, no pudimos aprovecharlo y ahí lo tenemos aguardado, ¿vale? Y luego las cosas que os he dicho amarillas. Aquí un teclado que lo sorteé, aquí una impresora que me la quedé yo, aquí una pizarra que me la he quedado yo también, aquí folios que, bueno, pues son folios, al final pues no los vendes, y algunas cositas más que, bueno, es que nos quedamos, ¿vale? Pocas cosas, en este palé la verdad que fueron pocas cosas, pero como veis, todavía nos queda aquí un teclado, otro teclado, nos queda un volante de estos con pedales y todo eso para el PC, nos queda también un juego de teclas que está muy guapo, ¿vale? Y nos queda, pues, un teclado más, bueno, nos quedan bastantes cositas todavía por vender, de todo, pero, para que veáis, este, por ejemplo, fue menos, fueron unos 523, y ya llevamos de profit 286 euros en este, ¿vale? Como he dicho, el momento que yo cojo y veo que he sacado ya el profit, que he recuperado lo que he invertido, básicamente, y que después de recuperar lo que me ha costado el palé o la caja, sé que quedan bastantes cosas todavía por vender, es decir, que ya sé que le voy a sacar un profit seguramente porque ya he comprobado todo desde el primer día, compro otro, o cojo otro, ¿vale? Ya sabéis que os dejo el enlace en la descripción de la web para poder comprar Amazon Devoluciones, ¿vale? Esto es, en el primero prácticamente tuvimos profit y en el segundo tuvimos 286 euros, cosa que no está nada mal, es decir, inviertes 500 y sacas 286, no está mal. En el otro invertimos unos 600 y pico y estábamos en menos 40, ¿vale? Es cierto que algunas cosas nos quedamos, otras las regalamos y todavía nos quedan cosas por vender. Como os he dicho, nos quedan bastantes cosas por vender de la otra caja. Pero bueno, ahí está, poco a poco, ¿vale? Poco. Ahora vamos con la tercera caja. Pedimos algo de ropa por cambiar, ¿vale? Quisimos cambiar de categoría para ver qué tal. Vale, pedimos ropa. La mayoría de las cosas venían prácticamente como nuevas o en muy buen estado. Sí que es cierto que en esta caja, ¿vale? Unas cositas se las quedó mi padre, algunas otras se las quedó mi madre, otra cosita se la di a mi primo. Digamos que algunas cositas que regalamos básicamente, pues bueno, pues porque evidentemente yo si pido algo de esto y a mi madre le gusta algo, a mi padre le gusta algo o a un familiar le gusta algo, pues le digo, mira, cógelo y quédatelo. Oye, que no hay problema. Quédatelo, no, págamelo, quédatelo, ¿vale? Por norma general. Entonces, bueno, sí que es cierto que esto, que era lo más grande, ¿vale? Que eran estas zapatillas, no vinieron las zapatillas que eran. Es decir, vinieron las mismas zapatillas, pero de niño, cosa que vale muchísimo menos. Estas zapatillas de niño, por ejemplo, las vendimos en 27 euros, cuando en adulto están en 106 euros, ¿vale? Estas cosas pasan, ¿vale? Estas cosas pasan. Pero como veis, la mayoría de las cosas estaban bien. Pero en este sí que es cierto que os tengo que decir una cosa. Invertimos mucho menos, ¿vale? Porque este pagamos entre impuestos y todo 480. Aquí volví a cometer el error otra vez, nuevamente, de hacerlo a través de PayPal, con sus comisiones y su rollo. Bueno, básicamente para que contáramos, pues bueno, lo que son los impuestos de PayPal y los impuestos de, bueno, lo que es el envío, ¿vale? Pero bueno, esta ya no lo cometemos más, ¿vale? Lo del tema de pagar con PayPal es mejor pagar con tarjeta y tienes muchas menos comisiones, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, en ese momento tenía dinero en PayPal y lo hice así. Vale, como podéis ver, aquí tenemos cosas, muchas cosas que todavía no se han vendido, muchas cosas que no se han vendido. Aquí de momento estamos en menos 226, ¿vale? Estamos en menos 226, pero tenemos un montón de cosas todavía por vender. Tenemos aquí unos pantalones de Levi's, unas botas creo que son, ropa, más ropa, más ropa, más ropa, más ropa. O sea, todavía quedan un montón de cosas para vender. En el momento que vendemos 5 cosas de aquí, ya hemos recuperado más o menos 5 o 6 cosas de aquí, hemos recuperado y todavía nos quedan básicamente por vender prácticamente unas 10 cosas. Que sí, que no será mucho el beneficio que hayamos obtenido en este palé, pero seguramente en el momento que es esto, yo creo que más o menos nos quedaremos con un beneficio de unos 50 euros más o menos en esta caja, porque realmente la ropa se desvalora mucho. Y yo fui tonto, la mayoría de la ropa la puse en Vinted, no la puse en
Wallapop. ¿Qué pasa? Que en Vinted la gente negocia muchísimo. No es que negocie, es que directamente ni interactúan. En Wallapop hay mucha interacción, ¿vale? Si a alguien le gusta, te lo negocia, tal, no sé qué, y al final llegáis a un buen acuerdo. Pero en Vinted no, en Vinted todo el mundo pincha, de me gusta, pero nadie compra. Claro, entonces tú te das cuenta y dices, oye, estoy teniendo muchos me gustas, pero nadie me dice nada, nadie intenta comprármelo, me lanzan ofertas muy bajas, a ver si es que la ropa está mucho más desvalorada de lo que yo creía. Entonces, claro, al final vas bajando precios y al final pones precios bastante bajos. Eso fue un error por mi parte. Luego las cosas las puse en Wallapop y en Wallapop tenía una reacción mucho mejor. Hubo cosas, por ejemplo, que he vendido en Wallapop a un precio superior del que estaba puesto en Vinted y que fui bajando básicamente porque pensé que nadie estaba interesado en eso o que no había interés. Entonces, a lo mejor una cosa que había puesto en Vinted a 25 euros porque no se vendía, la puse a 35, por ejemplo, en Wallapop, y en Wallapop se vendió a 35 cuando en 35 y en 30 no se vendía en Vinted, ¿vale? Eso quiero que también que juguéis con ello. También es cierto que hay muchas cosas que sí que se han vendido en Vinted muy bien de precio, ¿vale? Pero es cierto que es más probable que os intenten bajar el precio, que os lancen ofertas o que simplemente le den a me gusta y tú sientas como que la gente pasa por ahí y nadie compra. Vale, aquí para que entendáis lo que os estaba diciendo, menos 226, pero nos quedan bastantes cosas por vender que lo vamos a recuperar sin ningún problema. No tendremos mucho beneficio, quizá unos 50 euros como mucho, pero bueno, lo importante es como mínimo recuperar. Vamos con la cuarta caja, ¿vale? La cuarta caja es de las que menos producto tenía y me parecía muy interesante, así que tiramos para adelante, ¿vale? La mayoría de las cosas vinieron bien, a excepción de un tocadiscos, que faltaban piezas, que es este de aquí que veis, y este tocadiscos, por ejemplo, se lo regalé a mis padres, cosa que le podía haber sacado 50-60 euros fácil, y aquí esto que por lo visto también estaba estropeado, y aquí algunas cositas más que estaban estropeadas. Todavía nos quedan esto por vender, esto y esto, ¿vale? Que no vamos a sacar mucho más profit, pero bueno, si sacamos 50 euros más de esta caja, estará muy bien. Hay a veces que no viene bien, sí, a ver, con esto no quiero decir que no vengan bien, hay a veces que tienes suerte y los productos más caros vienen bien, y hay a veces que tienes mala suerte y los productos más caros vienen mal. Vosotros tenéis que entender una cosa, Amazon Devoluciones devuelven cosas porque puede faltar un mando, un cable normalmente suelen ser cables que estándar, que puedes coger, irte a Amazon y comprar el cable exacto del producto y utilizarlo, porque es exactamente el que necesita con el mismo, o a veces es un cable normal que no necesita ni voltaje ni nada, es un cable normal con su entrada y no hay ningún problema, ¿vale? Lo que pasa que evidentemente cuando llega Amazon Devoluciones no te puede poner un cable que no sea el original, porque entonces perdería la garantía, ya no sería un producto nuevo, etc. Y entonces ¿qué hacen? Amazon Devoluciones no se complican, o directamente porque la caja está abierta. Si la caja está abierta y no hay una forma de cerrarla que parezca nuevo, Amazon Devoluciones no se pueden complicar, no se pueden pillar los dedos, no pueden hacerlo de esta manera, ¿vale? Vale, entonces con esta tuvimos mucha suerte, ¿vale? Lo vendimos la mayoría de las cosas súper rápido. Hace muy poquito vendimos, por ejemplo, la última guitarra en 35 euros, que vendimos una prácticamente igual en 40. Por eso os digo de los precios, que al final la gente acaba viniendo, la tenía en 35 euros y se vendió. Tenía una igual que vendí en 40. Si hubiese esperado posiblemente en 40, se hubiese vendido. Pero a veces por las prisas, pues bueno, oye. Y mirar, una barra de sonido brutal, con su subwoofer y todo, que valía nueva a 300 pavos, se vendió en 190. O sea que las cosas caras también se venden. Todo por Wallapop, ¿eh? El 99% por Wallapop. Sí que quería hacer un apunte que se me olvidó de explicaros, y es que en la caja 2, ¿vale? Estos dos Razer, que además me visteis vídeos que hice en TikTok, que por cierto me podéis seguir en TikTok, vinieron estropeados. ¿Estropeados qué quiere decir? Que había varias teclas que no funcionaban bien. ¿Qué hice? Cambiar los switch. Me compré los switch, que me costó cada switch 20 céntimos, los cambié y los vendí. 70 euros cada uno que he sacado por estos teclados, que nuevos valen como unos 150. Aquí pone 96, pero son 150, ¿eh? De hecho, si clicamos, seguramente lo podamos ver. 167, que es lo que vale este teclado nuevo, ¿vale? Y los vendían 70 euros cada uno, y la verdad que están muy bien. Las personas los compraron hace meses y no ha habido absolutamente ni una sola queja y están contentos. Así que, para que veáis, ¿vale? Para que lo entendáis. De momento no se me ha quejado nadie, ¿eh? De los productos no se me ha quejado nadie. Se me ha quejado una persona cuando le he mandado los auriculares y me han dicho, oye, mira, que lo llevaba puesto 2 días y me ha dejado de sonar, o un día y me ha dejado de sonar uno, y le he dicho, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Las cosas pasan, ¿no? O sea, me la ha devuelto y ya está, y no ha habido absolutamente ningún problema. Pero yo compro mucho las cosas antes de venderlo, ¿vale? Para no tener absolutamente ningún problema y porque, bueno, quiero que la gente pues esté contenta y, oye, que no es vender por vender, ¿entendéis? Vale, entonces aquí nos quedan varias cosillas que podemos vender y sacar un beneficio más alto. En esta caja, por ejemplo, hemos sacado 371 euros de beneficio. 603, como veis, siempre sumo los impuestos, ¿vale? 603 con los impuestos que conlleva, ¿vale? Los impuestos de, pues, de gastos de envío, de la transacción, de no sé qué, de no sé cuánto, bueno, lo típico, ¿no? Y hemos sacado 371 euros limpios, parte de lo que nos costó la caja. Cuando recibí lo que nos costó la caja, compré otra y el beneficio lo vamos guardando, ¿vale? La quinta, ¿vale? Aquí tenemos dos cajitas de cosas relacionadas pues con bebé, cosas relacionadas con cuidado personal, etc, ¿vale? Esta sí que es cierto que todavía me quedan muchísimas cosas. De hecho, me queda, por ejemplo, este robot de cocina, que está bastante bien, está nuevo, está envuelto, está todo el papel, o sea, está nuevo, ¿vale? Lo que sí que es cierto que es difícil de hacer funcionar porque tiene un
clic, que si no hace clic no funciona, ¿vale? Y eso creo que es el error por el que la mayoría de la gente lo devuelve, porque son máquinas que si no encajan como tienen que encajar, no funcionan, ¿vale? Están hechas precisamente para eso, para que un niño no lo pueda coger, lo ponga y empieza a sonar, ¿no? Pues supongo que será por eso. Esto está a la venta, nos quedan un montón de cosas como podéis ver, hay algunas cosas también que hemos regalado, pues un secador, aquí un cepillo de dientes que estaba nuevo, aquí una colonia que se la regala mi padre, toallitas que nos hemos quedado para nosotros porque venían ahí, pues yo qué sé, 18 paquetes de toallitas que nos podía haber vendido, pero bueno, nos las hemos quedado, que no vienen malas toallitas, y un montón de cosas relacionadas, pues quillaje y todo eso que vino, como veis, pues todas estas cosas, pues o se la ha quedado mi madre, o se la ha quedado la novia de mi hermano, así, etc, un montón de cosas, ¿vale? Como veis hay un montón de cosas en amarillo, y es cierto que hay un montón de cosas rojas. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que a lo mejor te viene una colonia con la mitad, la gente devuelve una colonia con la mitad y la devuelven. Bueno, como veis hay un montón de cosas, ¿vale? Sobre todo las que tienen poco valor, directamente las he puesto en rojo porque es que, ¿qué vas a vender? ¿Qué vas a vender? ¿Un pintalabios que vale 10 euros? Nah, directamente las he puesto la gran mayoría en rojo, ¿vale? Esto sí que es cierto que pagamos unos 680, ¿vale? Recordar que siempre sumamos los impuestos, 680 con impuestos incluido. De momento tenemos un beneficio de menos 189, pero ya habíamos recuperado prácticamente 500 euros, o sea, nos quedaban como 100 y algo, o sea, ya tenemos 500 euros para comprar otra cosa y todavía seguimos teniendo un montón de productos a la venta. Productos a la venta es que nos quedan, por ejemplo, de esta caja, de la quinta caja de Amazon Devoluciones, pues tenemos todavía, pues el Roventa este de aquí, que es esta que está nueva, vale bastante, tiene un buen valor, el robot de cocina, esta mochila que es para bebés que está súper bien, este cepillo, aquí hay como también otra cosa para cortar el pelo, o sea, quedan un montón de cosas que cuando las vendamos todas, evidentemente vamos a tener un profit bastante interesante. Yo creo que más o menos esto se nos pondrá alrededor de unos 150 euros de profit, es decir, recuperaremos los 189 y además tendremos unos 150 más o menos de profit. Como veis, no todo tiene un profit muy grande, normalmente suele ser entre 50 y 300 euros por caja, ¿vale? Por caja o palet, que no está absolutamente nada mal, ¿eh? Entre 50 y 350 más o menos es más o menos por donde se baraja, ¿vale? Vosotros tened en cuenta una cosa, y es que quiero que entendáis que hay muchas cosas que no he vendido, ¿vale? Vale, y ahora vamos con la última, que boom, la que hemos hecho un boom muy brutal, ¿vale? Porque, bueno, es cierto, ¿vale? Para que veáis todos los productos, los precios y todo, como veáis, para que veáis que no es tontería. El valor de todos estos productos son 11.400 euros, ¿vale? Y lo pagado son 2.600. Aquí metimos, pues, que tuvimos que pillar 4 cargadores para probar cosas y todo eso, que no venían con cargadores y les pillamos 4 cargadores, ¿vale? 2.600, no es coña, hemos vendido ya 1.600, ¿vale? Quiero que entendáis una cosa, esta es la estimación de lo que creemos que podemos llegar a entender, pero bueno, nos quedan todavía recuperar 1.000 euros. Es cierto que me quedan un montón de cosas. ¿Qué me quedan? Me quedan todos los Apple Watch, que por cierto funcionan todos perfectamente, no tienen ningún problema, solo hay 2 que tienen ID, entonces voy a hacer una factura para mandársela a Apple para que me los libere. Todos los demás, los 4 relojes, los otros 4 relojes están bien. Aquí, como podéis ver, hay algunas cosas, pues porque evidentemente, pues que tenéis que arreglar. Aquí, por ejemplo, puse arreglar tela pegamento. ¿Por qué? Porque la tela se ha despegado un pelín. Vosotros sabéis que las telas que están en los auriculares, ¿vale? La que recubre los auriculares, estas telas, ¿vale? Mira, esta tela, ¿vale? Normalmente esto, ¿vale? Normalmente aquí viene pegado, ¿vale? Estas cosas vienen aquí pegadas. No sé si se puede ver bien. Esto aquí viene pegado normalmente, ¿vale? ¿Qué pasa a veces? A veces lo que pasa es que esto se despega, ¿vale? Se sale un poquito y se despega. ¿Qué tienes que hacer? Pegarlo y ya está. Y ya está. Y ya está. Aunque estas cosas, que el mío, mira, por ejemplo, está hecho una mierda, esto lo podéis comprar, por ejemplo, estas cosas las venden en AliExpress. Las tenéis en AliExpress por, no sé si son 5 euros y no hace falta que cambiéis el auricular porque se haya jodido eso. Pero bueno, vale. Entonces, aquí lo que quiero decir es que me quedan los relojes, cosa que tienen un valor bastante alto, ¿vale? Y me quedan todavía un montón de cosas. Prácticamente no he vendido casi nada, ¿vale? Me quedan todavía auriculares, me quedan aquí un montón de auriculares también, me quedan un montón de cosas, una radio de coche, me quedan teléfonos, me quedan un montón de cosas. Lo que sí, todo lo que veis en verde son cosas que me quedan. Lo que veis en amarillo son cosas que he regalado, ¿vale? O cosas que le he dado a alguien o me he quedado yo, etc. Y las cosas en rojo son cosas que están estropeadas, comprobadas y estropeadas. Que a lo mejor luego se puedan llegar a arreglar o se puedan hacer algo. Tengo que comprobarlos con mucho más tiempo, o sea, más detenidamente, etc. Pero como veis hay muchas cosas pues que nos hemos quedado o que son las amarillas, ¿vale? Como veis, montonazo de cosas que nos quedan. Aquí nos quedan básicamente pues como 40, 30, 40 cosas todavía por vender, ¿vale? O sea que, y aún así, simplemente ya vendiendo los relojes ya habremos recuperado todo lo que hemos invertido, ¿vale? Y a partir de haber vendido los relojes, todo lo que recibamos va a ser profit. Todo lo que recibamos a partir de los relojes va a ser profit. Que nos quedan muchas cosas, nos quedan estos auriculares por vender, nos queda la radio, nos queda otro reloj, nos queda aquí más teléfonos, nos queda otros auriculares más, nos queda un montón de cosas todavía por vender. Todo esto se puede vender. ¿Que no lo vas a vender en 50 pavos? Bueno, pues se venden 10 euros, 50 euros. La idea es una rentabilidad global, ¿vale? Os quería enseñar esto porque yo no estoy vendiendo con prisa. ¿Qué quiere decir? Que no estoy tirando los precios a la basura para que la gente compre y desaparezca o para que la gente compre y comprar más rápidamente. No. Esto es una cosa que hago de manera secundaria. Yo tengo mi trabajo, me dedico a YouTube, me dedico a todo esto y a mí esto simplemente es un extra. Igual que tengo la lavandería, le dedico poquito tiempo, a Amazon Devoluciones le dedico un poquito de tiempo y yo lo mío es YouTube, ¿vale? Mi canal principal y ya está.
está. Entonces a esto le dedico un poquito de tiempo, ¿vale? Y ya está. Hay muchas cosas todavía que me falta por hacerle fotos, ¿vale? Para subirlas, pero bueno, la gran mayoría de las cosas están en Wallapop, para que os hagáis una idea. Pues básicamente esto es todo lo que teníamos o toda la rentabilidad que hemos podido obtener hasta ahora. Como os he dicho, yo siempre lo que hago es cojo y cuando he recuperado lo que he invertido, como sé que todavía me quedan cosas por vender, voy a por otra caja y así sucesivamente, es decir, para no parar. Que a veces sacaré 50 euros de rentabilidad, habrá alguna posiblemente que pierda 50 euros, pero en la gran mayoría de media yo más o menos obtengo unos 200 euros de media, más o menos por lo que habéis podido ver o por la estimación futura que nos va a dar como mínimo. Sí que es cierto que en la caja está 11.000 euros, ¿vale? Cuando consigamos vender todo, yo estimo, ¿vale? Que más de 500 euros de beneficio posiblemente vamos a obtener, o sea, de beneficio por lo menos 500 euros vamos a obtener en esta caja, que no está nada mal, hombre, para haber pagado 2.600, obtener 500 está bastante bien, ¿vale? No está mal, o sea, depende cómo vosotros veáis el tema de las inversiones, pero si realmente lo pensáis con la cabeza, invertir 2.600 euros para sacar 500 está muy bien, ¿vale? Está muy bien. Pero bueno, aparte de que, bueno, que a mí me gusta esto también, porque creo contenido, porque os enseño, porque tal, porque etc. Pero bueno, la rentabilidad está ahí, al margen de que yo coja y cree contenido en YouTube y le saque un valor extra, que eso es otro tema totalmente diferente. Pero esto es rentable, bajo mi punto de vista es rentable. Vosotros haced lo que queráis. Ya, como os he dicho, yo no vengo aquí a publicitar absolutamente nada. Yo simplemente vengo a traeros mi experiencia de las cosas que hago. Dentro de poco os hablaré también del tema de la lavandería y todo eso, porque me gusta, porque son cosas en las que me voy metiendo y me gusta explicároslo, contároslo. No sé, para que me conozcáis un poco más, qué voy haciendo, qué no voy haciendo. Os dije que os iba a explicar todo lo que voy a hacer para construir un imperio a nivel de futuro. Entonces os tengo que contar cómo van los pasos y qué es lo que voy haciendo. ¿Que esto me va a hacer rico? No me va a hacer rico Amazon Devoluciones, pero a lo mejor me da el ingreso extra que necesito para adaptar en un futuro un negocio, o poder pagar otra cosa que sea interesante, o a lo mejor me planteo la posibilidad de comprar un local y con lo que saco en Amazon Devoluciones voy pagando la hipoteca. ¿Entendéis dónde está el concepto? ¿Entendéis? Yo no voy a hacerme rico con Amazon Devoluciones, pero voy a sacar un extra para invertirlo en otra cosa. Y encima, además, no me va a quitar muchísimo tiempo de trabajo. Vale, y ahora lo que os estaba diciendo, ¿vale? Aquí tenemos los 6 relojes, ¿vale? Como os he dicho, 2 de ellos ya he comprobado, he llamado a Apple y le podía decir el número de serie para que me dijeran si estaban libres o no. Así que 4 de ellos están libres y 2 no, están con idea. Así que mandaré la factura para que me cojan y me los liberen, ¿vale? Vamos a coger uno. Este, por ejemplo, primero que está, y os voy a enseñar exactamente en qué situación está, porque sé que os interesa. Y luego os pongo la web de Amazon Devoluciones, que sé que estáis muy interesados, ¿vale? Vale, el reloj, este por ejemplo, ¿vale? Este es uno de los que nos vino, ¿vale? Que no estaba absolutamente nada mal. Este es un Serie 6, pero un Serie 6 top, o sea, en plan celular, no sé qué, 44 milímetros, ¿vale? Como podéis ver, no sé si se verá bien. Todo aquí está un poquito rayado, no sé si se va a ver, pero para que os hagáis idea, por lo demás, funciona perfectamente, no tiene absolutamente ningún problema, está muy bien por detrás también, en funcionamiento está bien, funciona perfectamente, incluso viene con esto, ¿vale? Con su cajita para guardarlo y tal, o sea, ya te digo, viene bien. Esto ya sabéis que viene en una caja aparte, ¿vale? Todos los relojes son originales 100%, ¿vale? O sea, que es que no hay, aquí no hay fallo, ¿vale? Y como podéis ver, la correa, ¿vale? La correa está perfecta, o sea, es que, mirad, la correa está perfecta. Son típicos relojes que a lo mejor los han usado unos días y los han devuelto, o los han usado un poquito más y los han devuelto, o cualquier cosa, ¿vale? Yo que sé, imagínate, se lo ha puesto, ha ido a trabajar con él, lo ha rayado un poco y ha dicho, ¡puf!, lo devuelvo, por ejemplo, ¿vale? Pero están funcionando, funcionan perfectamente, los he probado ya, se encienden perfectamente, cargan perfectamente y todo, ¿vale? Ahora os voy a enseñar otro, ¿vale? Este sí que está nuevo, mirad, para que os hagáis una idea, nuevo, no tiene ni una raya, no sé si se puede apreciar, y fijaos, es que viene hasta el cargador, viene en su cajita, bien doblado, o sea, se nota que no se ha usado, ¿vale? Este cargador no se ha usado, si no, no estaría tan bien y tan perfecto puesto, ¿vale? Si es que os lo estoy diciendo, o sea, no os tengo por qué mentir, yo no he venido aquí a mentiros, os cuento lo que me va pasando 100% real. Vale, y ahora por último os voy a enseñar la web donde comprar, ¿vale? Venimos y ponemos comprar devoluciones, ¿vale? Aquí tenemos comprar devoluciones, ¿vale? Nos metemos en la web, le damos a tienda, ¿vale? Y aquí vienen absolutamente todos los productos, todas las cajas que tienen, ¿vale? Las que quieran, mirad lo que se ha vendido, madre mía, ojalá hubiese podido pillar yo esto, mirad, se ha vendido esto, que es una locura, mirad, tiene un valor de 6.000 euros, se ha vendido en 1.500, por ejemplo, pero es que mirad lo que venía, un portátil Lenovo de 3.000 pavos, o sea, es que flipáis, o sea, esto puede que esté perfecto o puede que esté la pantalla rota, pero es que aunque esté la pantalla rota, renta, porque lo de dentro no va a estar roto. O sea, la gente no salta encima de ello, porque si llega a Amazon y está reventado por todos lados, lo van a tirar a la basura. Supongo, ¿vale? Vamos a coger el caso de, por ejemplo, algún palé de estos que dices, oh, esto es interesante. Mira, por ejemplo, este, ¿vale? O sea, vienen cosas guapas. O sea, imaginaos que lo añadimos al carrito, ¿vale? Lo añadimos al carrito porque nos gusta. Nos vamos aquí al carrito, ¿vale? Ver carrito. Vale, y aquí metemos el cupón. Cupón Lexis. ¡Pum! Explicado. Cupón Lexis menos 150 pavos. Pues... por 150 pavos que te ahorras. O sea, por ejemplo, en este,
En otros que evidentemente el valor sea menos, pues será menos, pero es un 12%, o sea que no está nada mal. Así que os dejo la web en la descripción, ya sabéis cómo comprar. Si os interesa y vais comprando, pues dejadme en los comentarios que habéis pillado por curiosidad, o incluso si habéis comprado algo, podéis dejar hasta el enlace si queréis en la descripción por curiosidad, para que le echemos un ojo a ver qué es lo que habéis hecho por ahí. Así que chavales, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Ya os he hablado un poquito de la rentabilidad. Si queréis saber algo más de Amazon Devoluciones, dejármelo en comentarios e iremos hablando de muchas más cosas. Como veis, sí que hay rentabilidad, pero estamos hablando de que por invertir 500 o 600 euros, sacarle de 100 a 300 euros es algo que está muy, pero que muy bien. Y si alguna vez estás dedicado a invertir o a hacer negocios, sabes que esa rentabilidad es muy, muy buena. Y además es una rentabilidad a corto plazo, una rentabilidad que puedes obtener en días o incluso en un mes como mucho. Luego ya depende de la prisa que tengas para vender las cosas, pero gran parte de esa rentabilidad la recuperas en la primera semana. La primera semana que pones las cosas en Wallapop se vende el 70% de las cosas que pones. Normalmente, por lo menos en mi experiencia, siempre hay un 30% que se queda ahí rezagado, pero el 70%, 60% de las cosas en una semana ya lo tienes vendido. Así que chavales, espero que os haya gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y activar la campanota. Y si queréis saber alguna cosita más sobre Amazon Devoluciones, podéis seguirme aquí en TikTok, ¿vale? Donde cuelgo un montón de cosas. Y recordad, poner código Lexis. Si os queréis ahorrar el 12%, si no, y a disfrutar. ¡Hasta luego! ¡Tacatá!